Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Después de haber pasado este hermoso sábado 2 de enero, el primer sábado del año 2021, venimos para iniciar una nueva semana, un nuevo estudio de lección, la lección número 2, la cual se titula Crisis de liderazgo. ¿A dónde es que está sucediendo esta crisis? Tanto en el mundo político como también en el mundo religioso. Hay una crisis. Como estudiamos la semana pasada, hay una crisis de identidad. Y eso nos lleva a una crisis de liderazgo. Como pueblo de Dios, ¿hacia dónde está yendo este pueblo por el cual el Señor dio su vida? ¿Qué está sucediendo? El Señor, a través del libro de Isaías, nos muestra qué es lo que estaba ocurriendo en su tiempo, porque eso es lo que está también ocurriendo hoy, en nuestros días. Crisis de liderazgo. Nadie quiere ahora ser un líder. No quieren responsabilidades. Quieren vivir haciendo lo que bien les parece. Vea usted en su iglesia quién toma las responsabilidades de liderazgo. Busque y no se encuentra. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios. No buscamos a Dios para hacer su voluntad, ni para decirle al hermano que no está haciendo lo correcto, porque no queremos que el hermano se enoje y que nos volvamos enemigos de ellos. Crisis de liderazgo. Un líder debe, por precepto y por ejemplo, vivir
lo que dice. Somos el pueblo que Dios levantó en este tiempo del fin. Él nos dice que vamos a ser cabeza y no cola. Sí, ponemos a Dios en primer lugar. Así es de que debemos de tener la palabra de Dios como la guía que guiará nuestras vidas y seremos ejemplos para aquellos que también juntamente con nosotros estamos preparando nuestras vidas para el encuentro con nuestro Dios. Todos somos llamados a guiar a nuestros, primeramente nuestras familias, nuestras hermandades, y buscar a otros para que conozcan de Dios. Pero hay una crisis, no hay esa clase de liderazgo. Por eso Dios levantó a un joven en tiempo del rey Usías. ¿Cómo se llamaba este joven? Isaías. Era un jovencito. Por eso dice allí en el capítulo 6 de Isaías: el año en que murió el rey Usías. ¿Por qué dice el año en que murió el rey Usías? ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Si usted lee la historia del rey Usías, él gobernó 52 años. Hizo lo recto delante de Dios por mucho tiempo. El Señor lo prosperó, engrandeció el reinado de Judá. Pero los últimos años, él apartó su vista de Dios, dejó de ser humilde y permitió que la presunción llenara su corazón. Y él quiso hacer algo que Dios no lo había llamado a hacer la labor de sumo sacerdote, de ofrecer incienso en el altar. Y él lo quiso hacer, pero los sacerdotes se le opusieron, le dijeron: no es labor tuya. Él se enojó por lo que los sacerdotes le impedían. En ese mismo momento, estando dentro del templo, Dios le castigó con lepra en su frente. Y él, al verse en esa situación, y los sacerdotes también al verlo, lo sacaron inmediatamente del templo. Y sus últimos años fueron vivir una vida leprosa. Ya no estaba él en el palacio, sino que ahora él estaba en una casa aparte. ¿Todo por qué? Porque dejó de depender de Dios. Se olvidó de Dios a consecuencia de todo lo que el Señor le había dado.
Y esa crisis de liderazgo hizo que Dios levantase a este joven, porque esa crisis no solamente estaba en el rey, estaba en el pueblo de Judá. Así es que, hermanos, eso mismo está ocurriéndonos hoy a nosotros. Mire, ¿qué es lo que estaba pasando? Si usted tiene el libro de Profetas y Reyes, le invito a que lea el capítulo 25 del libro de Profetas y Reyes acerca de el llamamiento de Isaías. Ahí está la historia, pero en una de esas nos dice: por su apostasía y rebelión, los que debieran haberse destacado como portaluces entre las naciones, estaban atrayendo sobre sí los juicios de Dios. Muchos de los males que estaban acelerando la presta destrucción del reino septentrional y que habían sido denunciados poco antes en términos inequívocos por Oseas y Amós, estaban corrompiendo rápidamente el reino de Judá. La opresión, la obtención de riquezas iban acompañadas de orgullo y apego a la ostentación, groseras borracheras y un espíritu de orgía. En los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresa. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y a la desesperación. Parecía que el propósito de Dios para Israel estuviese por fracasar y que la nación rebelde hubiese de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué estos mensajes para nosotros hoy en el siglo XXI? ¿Por qué Dios permite que estas lecciones, que se preparan con mucho tiempo de anticipación, nos lleguen en el momento adecuado? ¿Será que estamos nosotros padeciendo de esa crisis de liderazgo en nuestras iglesias locales? ¿Qué responde a usted? ¿Verdad que sí? Esa crisis de liderazgo en el hogar, porque ahí debe de comenzar. Necesitamos volvernos a Dios, reconocer que hemos fallado y que estamos permitiendo que otras cosas llenen nuestra vida y no la palabra de Dios. Por eso dice allí en el versículo de memoria, en Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El llamamiento del profeta Isaías, de este joven que estaba a la puerta del santuario, que miraba la situación de su pueblo, que le dolía al ver a ese pueblo sin pastor, sin líder, yendo sin rumbo. Dios miró en ese joven y lo llamó, pero él no quería, porque él miraba
el corazón endurecido de ese pueblo, duro de cerviz, que no escuchaba y que no le escucharía a él. Y por eso él decía no. Y dice allí, mire, en el libro de Profetas y Reyes: pero los peligros de afuera, por abrumadores que parecieran, no eran tan graves como los de adentro. Era la perversidad de su pueblo lo que imponía al siervo de Dios la mayor perplejidad y la más profunda depresión. Por su apostasía y rebelión, los que debieran haberse destacado como portaluces entre las naciones estaban atrayendo sobre sí los juicios de Dios. El ejemplo que daba el pueblo, que debía de ser la cabeza, el que guiara a los demás a enseñar acerca del Dios verdadero, y que no vivían a la altura, estaban atrayendo hacia ellos los juicios de Dios. Todo eso lo miró Isaías. ¿Y será que también eso está ocurriéndonos hoy? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y mire lo que, después de esa lucha que tuvo el profeta, el joven profeta, que miraba él que no podía hacer ese trabajo, pero después que le mostró Dios en visión y lo vio a él en el trono, vio a los serafines y vio todo lo que estaba allá en el templo de Dios, él escuchó una voz que le dice en el verso 7: después oí la voz del Señor que decía en el Isaías 1:8: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré a este pueblo para amonestarle, para sacarlo de esa vida de desobediencia? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Tomó la decisión por Dios de ser un instrumento de Dios. Anda, dice, y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. ¿Por qué? El pueblo ya no tenía su vista puesta en Dios. Sus oídos estaban en otras cosas, sus ojos para otras cosas. El Señor está levantando nuevamente al profeta Isaías para amonestarnos, porque Él está pronto por venir. Hay cosas que están pronto por suceder, pero al Señor le duele que aquellos que fuimos llamados a ser los líderes para llevar al mundo a que conozcan a Dios y le sirvan, nos estamos volviendo al mundo. Dice aquí en la introducción: cuando uno de sus discípulos le preguntó a Confucio acerca de los ingredientes de un buen gobierno, éste le respondió:
Bueno, un buen gobierno debe de haber comida suficiente, armas suficientes y la confianza de la gente común. 3 ingredientes: comida suficiente, arma suficiente y la confianza de la gente. Pero sigue el diálogo ahí entre Confucio y este joven discípulo. Pero supongamos, le dice, que no tiene más remedio que prescindir de uno de esos 3. ¿A cuál renunciaría?, preguntó el discípulo. A las armas, dijo Confucio. Yo prescindiría de las armas. Ya solamente le quedaron 2. Ahora, supongamos que luego se ve obligado a prescindir de uno de los 2 que quedan. ¿A cuál renunciaría?, persistió su discípulo. A la comida, respondió Confucio. Desde hace mucho tiempo, el hambre ha sido la suerte de todos los hombres. Pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. ¿Entendimos? Cuando perdemos la confianza de la gente, entonces va sin rumbo. El gobierno, las personas, la iglesia, va sin rumbo. Por eso es que necesitamos, hermanos, que nuestro liderazgo lo vivamos por precepto y por ejemplo. Que la gente confíe en nosotros. Que tenga esa confianza, porque ve que lo que hablamos es lo que vivimos. De hecho, dice, la gente quiere un liderazgo fuerte y confiable. Cuando un soldado se estaba inscribiendo para un segundo periodo de servicio, el reclutador del ejército le preguntó: ¿por qué quiere volver a alistarse? Y mire la respuesta de este soldado: intenté llevar vida de civil, pero nadie se hace cargo allí afuera. Cada quien hacía lo que quería, no había un liderazgo, y eso no le gustó. Por eso dijo: prefiero estar en el ejército, donde hay disciplina, hay leyes que obedecer y hay jefes que nos dan la instrucción y tenemos que obedecerla. Así es de que vemos esta semana. Analizaremos la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. No olvidemos, Judá, el pueblo de Dios. Así es de que nosotros veamos esto: falta de liderazgo, crisis de liderazgo en el pueblo de Dios, en su iglesia. El énfasis de nuestro estudio durante esta semana en Isaías 6, especialmente los 3 primeros versículos. El primer versículo menciona que Isaías tiene una visión del Señor sentado sobre un trono, y que la visión ocurre en el año que murió el rey Usías. Por lo tanto, la visión estaría fechada aproximadamente entre el año 740 al 739 a.C.
¿Por qué el profeta se refiere a la muerte del rey? ¿Es una simple referencia histórica? Por eso les digo, si usted tiene el libro de Profetas y Reyes, lea el capítulo 25. Isaías, al aludir al famoso monarca, quiere contrastar al rey humano con el majestuoso y glorioso Rey del universo. Entre otras, la santidad es una de las principales características de la realeza soberana. ¿Cómo debe de ser el pueblo? ¿Cómo debe de vivir la iglesia que espera su segunda venida? Él nos llama a ser santos, a reflejarle, a ser ejemplos para que otros vengan a Él. Veamos qué más consejos nos da el espíritu de profecía para la introducción de esta semana. En todo su trato con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter, y ha demostrado que sus verdaderas consecuencias son la desgracia y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia que requiera hacer a un lado la justicia no es benevolencia, sino debilidad. Hay en Israel un Dios que puede proporcionar liberación a todos los oprimidos. La justicia es la habitación de su trono. Eso está en la maravillosa gracia de Dios, página 73. Estudien los obreros de Dios el capítulo 6 de Isaías y los primeros 2 capítulos de Ezequiel. La rueda dentro de otra rueda, la semejanza de criaturas vivientes relacionadas con ellas. Todo le parecía al profeta intrincado e inexplicable, pero la mano de la sabiduría infinita se ve entre las ruedas y el orden perfecto es el resultado de su obra. Cada rueda trabaja en perfecta armonía con cada uno de las demás. Se me ha mostrado que los instrumentos humanos buscan demasiado poder y tratan de controlar la obra ellos mismos. Dejan a Jehová Dios, el obrero poderoso, demasiado fuera de sus métodos y planes, y no le confían todas las cosas con respecto al progreso de la obra. Nadie debe imaginarse que está en condiciones de manejar estas cosas que pertenecen al gran yo soy. Dios en su providencia está preparando un camino para que la obra pueda ser realizada por agentes humanos. Ocupe pues todo hombre su puesto del deber a fin de hacer la parte que le toca en este tiempo, sabiendo que Dios es su instructor. Eso está en Testimonios para los Ministros, página 213. Bien, mis queridos hermanos, durante esta semana vamos entonces a estudiar acerca de la crisis de liderazgo que ocurre dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
dentro de nuestra iglesia local y hacia los tristes resultados a los cuales nos está llevando todo esto. Si prestamos atención y permitimos que el Espíritu Santo nos reavive, no seguiremos en ese camino descendente, sino que permitiremos que el Espíritu Santo enderezca el rumbo de nuestras vidas y podamos decirle, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz semana. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.